¿Qué mentiras te dijeron en la escuela? Recuerdo perfectamente cuando un profesor nos decía que si no íbamos a la universidad no seríamos nadie en la vida. Lo repetía tanto que muchos lo asumimos como una verdad absoluta. Con los años me di cuenta de que era una visión superlimitada. He conocido personas con oficios técnicos, emprendimientos propios o caminos no tradicionales que les va increíble y son felices. Lo que sí noté es que esa frase metía miedo, no motivación. Nos hacían creer que había un solo camino válido y que cualquier desvío era fracaso. En primaria nos decían que si no éramos buenos en matemáticas simplemente nos servíamos para los números. Como si la habilidad fuera algo fijo y no algo que se pudiera desarrollar. A mí me costaban muchísimo, y durante años pensé que era malo para eso. Ya de adulto entendí que lo que necesitaba era otra forma de aprender y más práctica, no una etiqueta. Pero esa narrativa de que o nacías talentoso o no, hizo que muchos dejaran de intentarlo demasiado pronto. Durante toda la secundaria escuché que el bullying te hacía más fuerte. Que había que aguantar, que era parte del crecimiento. La realidad es que a muchos no nos hizo más fuertes, nos dejó inseguridades que tardamos años en trabajar. Minimizar lo que pasaba bajo la excusa de que así es la vida fue una mentira cómoda para no enfrentar el problema. Otra que nos repetían mucho era que si seguías las reglas y trabajabas duro, el sistema siempre te recompensaba. Era una especie de promesa implícita de justicia automática. Con el tiempo entendí que el esfuerzo es importante, sí, pero no garantiza nada por sí solo. Hay factores, contactos, suerte, contexto. No todo es una ecuación lineal como nos la pintaban. Nos aseguraban que lo que aprendíamos en ciertas materias lo usaríamos todos los días de nuestra vida. Y lo decían con una convicción tremenda. La realidad es que muchas cosas jamás las volví a tocar, y otras sí, pero de forma muy distinta a como nos las enseñaron. Más que mentira absoluta, era una exageración para que prestáramos atención. Nos aseguraban que lo que aprendíamos en ciertas materias lo usaríamos todos los días de nuestra vida. Y lo decían con una convicción tremenda. La realidad es que muchas cosas jamás las volví a tocar, y otras sí, pero de forma muy distinta a como nos las enseñaron. Más que mentira absoluta, era una exageración para que prestáramos atención. Una vez nos dijeron que en el mundo laboral nadie te iba a ayudar y que todo era competencia pura. Eso me dejó una idea muy fría de la vida adulta. Después descubrí que sí existe colaboración real, mentores y equipos donde la gente crece junta. Claro que hay competencia, pero no es esa jungla despiadada que nos describían. También estaba la clásica amenaza de que esto irá en tu récord permanente. Sonaba como si cualquier error adolescente fuera a perseguirte de por vida. Crecimos con miedo a equivocarnos por esa idea. Luego entendí que la mayoría de esas cosas no tienen el peso eterno que nos hacían creer. Nos decían que elegir una carrera era una decisión casi irreversible, que si te equivocabas estabas arruinando tu vida. Esa presión era enorme para alguien de 17 años. Con el tiempo vi que mucha gente cambia de rumbo, estudia otra cosa, emprende, se reinventa. No era una sentencia final como la pintaban. En educación física nos repetían que el dolor era señal de que estabas mejorando, que había que empujar sin cuestionar. Nadie hablaba de descanso, de límites o de escuchar al cuerpo. Esa mentalidad me llevó a ignorar molestias que luego se volvieron lesiones. Aprendí más tarde que disciplina no es lo mismo que maltrato físico. En más de una ocasión escuché que la creatividad no era algo serio, que era un hobby bonito pero que no daba para vivir. Si te gustaba dibujar, escribir o hacer música, te lo celebraban. Siempre y cuando tu plan real fuera otra cosa. Ese mensaje se fue quedando, que lo artístico era secundario, casi infantil. Con los años conocí gente que vive de eso, que construyó carreras sólidas desde su talento creativo. No era imposible, simplemente no encajaba en el molde tradicional que nos vendían. Durante años nos repitieron que equivocarse en público era algo vergonzoso. Si respondías mal en clase, sentías las miradas y el ambiente pesado. Poco a poco aprendías que era mejor no participar que arriesgarte a fallar. Esa cultura del error como humillación nos hizo más callados, no más inteligentes. Después entendí que el error es parte del aprendizaje, pero en la escuela muchas veces lo trataban como fracaso. Siempre estaba la frase de que los adultos saben lo que hacen. Se decía con una autoridad incuestionable. Crecimos creyendo que al llegar a cierta edad uno automáticamente tenía todo resuelto. Ahora que soy adulto, sé que la mayoría estamos improvisando con más experiencia, pero improvisando al fin. Nadie te lo dice cuando eres niño. En orientación vocacional nos hacían pruebas que supuestamente determinaban para qué eras bueno. El resultado parecía casi definitivo. Si salías con perfil administrativo, eso eras. Si salías artístico, eso te tocaba.
Como si un test a los 16 años pudiera resumir toda tu capacidad. Con el tiempo entendí que somos mucho más complejos que un formulario de opciones múltiples. Otra idea que se repetía mucho era que el mundo real sería muchísimo más difícil que la escuela, casi como una amenaza constante. Que extrañaríamos esos años porque todo después sería peor. La verdad es que, aunque la vida adulta tiene responsabilidades, también trae libertad, decisiones propias y espacios donde puedes elegir con quién estar. No fue esa pesadilla permanente que nos anunciaban. Nos insistían en que memorizar era sinónimo de aprender. Si podías repetir la definición exacta en un examen, ya habías entendido el tema. No importaba si realmente lo comprendías o sabías aplicarlo. Mucho de eso se borró semanas después. Aprender de verdad resultó ser algo muy distinto a acumular datos para una prueba. Recuerdo que nos decían que si elegías amistades incorrectas arruinarías tu futuro por completo. Como si cada relación adolescente fuera una decisión irreversible. Claro que el entorno influye, pero lo pintaban como una condena automática. Con el tiempo vi que la gente cambia, madura, toma otros rumbos. No todo error social en la adolescencia define quién serás para siempre. En clase de historia nos enseñaban versiones súper simplificadas de los eventos. Todo parecía claro, lineal, casi moralmente perfecto. Los buenos eran muy buenos y los malos muy malos. Años después, al leer más por mi cuenta, descubrí matices, contradicciones y zonas grises. No era exactamente mentira, pero sí una versión recortada que omitía mucha complejidad. Había una narrativa constante de que el éxito tenía una sola forma, un trabajo estable, casa, familia y rutina fija. Cualquier cosa fuera de eso parecía inestable o irresponsable. Con el tiempo conocí personas que viven viajando, emprendiendo, cambiando de país, y están perfectamente satisfechas. El molde único que nos presentaron no era universal. También nos repetían que el tiempo que perdías jugando videojuegos o explorando intereses fuera del plan académico era desperdicio puro. Lo curioso es que muchos desarrollaron habilidades técnicas, creatividad o incluso carreras a partir de esas pasiones. No todo lo que no entra en el currículum oficial es inútil, aunque así lo hicieran sonar. En más de una charla nos dijeron que la timidez era algo que había que superar sí o sí, casi como un defecto que debía corregirse. Si no participabas constantemente o no eras el más sociable del salón, parecía que estabas fallando en algo básico. Con el tiempo entendí que ser más reservado no es un error de fábrica. Hay distintas formas de interactuar y no todas implican hablar más fuerte o más seguido. Recuerdo que nos prometían que el título por sí solo abriría todas las puertas. Era como si el diploma fuera una llave mágica que garantizaba estabilidad inmediata. Nadie hablaba de experiencia, de contactos, de adaptabilidad. Cuando finalmente salí al mundo laboral, me di cuenta de que el papel ayuda, pero no hace el trabajo por ti. Había una insistencia constante en que debíamos tener todo claro antes de los 18 años. ¿Qué estudiar? ¿Qué queríamos ser? ¿Cómo imaginábamos nuestra vida? La presión de decidir algo tan grande sin haber vivido casi nada era absurda. Con los años entendí que mucha gente descubre su camino mucho después, y que cambiar de rumbo no es fracaso. En ciencias nos enseñaban procesos complejos como si fueran fórmulas exactas sin margen de error. Todo parecía definitivo y cerrado. No se hablaba tanto de que el conocimiento evoluciona, que lo que hoy es teoría mañana puede ajustarse. Crecí pensando que la información académica era inmutable, hasta que entendí que la ciencia también se corrige a sí misma. Durante mucho tiempo escuché que los buenos estudiantes eran naturalmente más inteligentes. Si alguien sacaba mejores notas, automáticamente era más capaz en todo. Esa clasificación generaba una especie de jerarquía invisible. Después descubrí que hay 1000 tipos de inteligencia que no siempre caben en un examen escrito. También nos repetían que si fracasabas una vez, eso quedaría marcado para siempre. Un mal examen, una materia reprobada, un error disciplinario. Lo pintaban como una mancha difícil de borrar. La realidad es que la vida adulta está llena de segundas oportunidades y reinicios, algo que en la escuela rara vez se mencionaba. En varias ocasiones nos hicieron creer que el trabajo duro siempre supera al talento. Aunque suena motivador, lo presentaban como una regla absoluta. Con el tiempo entendí que ambas cosas influyen, y que además existen factores externos que no controlas. Reducir todo a esfuerzo individual simplificaba demasiado la realidad. Había una idea constante de que el mundo estaba dividido entre carreras importantes y carreras fáciles. Algunas áreas eran exaltadas, otras casi ridiculizadas. Esa jerarquía artificial hacía que muchos eligieran por prestigio y no por afinidad. Luego la vida demuestra que cada campo tiene su complejidad y su valor.
En educación financiera prácticamente no nos enseñaron nada útil, pero sí nos repetían que administrar dinero era algo simple y que en cuando trabajáramos lo entenderíamos. Llegué a la adultez sin saber lo básico sobre impuestos o ahorro real. Esa omisión, disfrazada de simplicidad, fue una mentira silenciosa. Nos hicieron creer que la autoridad siempre estaba del lado correcto. Cuestionar a un profesor de la institución se veía como rebeldía injustificada. Con el tiempo entendí que la autoridad también puede equivocarse, que las reglas pueden discutirse y que el pensamiento crítico no es falta de respeto.